están? Esperamos que muy bien, con el favor de Dios. Bienvenidos a otro episodio desde el Carisma. Buscamos discernir las realidades que vivimos, que vemos, para ver a qué nos está interpelando el Espíritu Santo, a qué nos está invitando en esta realidad. Y hoy el invitado especial es Jorge Lam, que además ha compartido en nuestra comunidad durante este periodo. Él es candidato del Regnum Christi y lleva ya unas semanas como candidato, pero vivió aquí como colaborador. Estuvo también haciendo una experiencia comunitaria y ahora es candidato y es un apasionado de las redes sociales. Yo creo que todos somos conscientes, más ahorita post pandemia, del influjo que tienen las redes sociales. O sea, todos estamos inmersos de una u otra manera en redes sociales. Ya no solamente los adolescentes, sino creo que todos estamos inmersos, a todos nos ha tocado esta realidad. Y más en la pandemia y ahorita post pandemia, ¿no? ¿Qué impacto tienen? Y no todo el impacto evidentemente es positivo. Y hay grandes campos de evangelización en las redes sociales. Jorge se ha dedicado, ha trabajado durante su año colaborador y el año pasado, y ahorita también porque no lo quieren soltar de CatholicNet por el trabajo tan bueno que ha hecho. Proponiendo contenido, ha sacado una campaña de Cuaresma, ha sacado varios de los programas que han tenido, ¿no? en CatholicNet, y ha potenciado mucho esta plataforma que tenemos para evangelizar, para llevar buen contenido a las personas que siguen las redes. Y ahora pues enfrentamos grandes retos, y desde el carisma, ¿a qué nos está invitando el Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad virtual que tantas veces nos encontramos inmersos? ¿Cómo ves, Jorge? Digo, sé que te apasiona mucho el tema. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Cuando dijiste es un apasionado de las redes sociales, me imaginaba como un niño que está como que viendo TikTok todo el día, así como que un apasionado de las redes sociales, lo único que hace es ver TikTok todo el día. Bueno, no, la evangelización en las redes sociales. Eso sí te apasiona, ¿no? Digo que no. Sí, así es. La evangelización digital sí me gusta mucho. Sí. Oye, ¿tú cómo ves o de dónde te viene? ¿De dónde te viene como la pasión por la evangelización en redes sociales? Ok. Pues yo soy de Caracas, Venezuela. Y pues ahí estuve en el ESID los primeros años, iba a ser responsable y tal. Y luego pues mi familia se muda a Miami. Y entonces entro como a un colegio público y tal. Y a mí me extrañaba mucho como la formación que recibía en el ESID. Yo creo que esa fue como que una semillita que Dios me puso. Entonces yo empecé como a consumir mucho contenido como formativo, porque justo pues quería como seguir avanzando y profundizando en quién soy yo, quién es Dios para mí, y todo esto, ¿no? Entonces pues encontré muchos podcasts que la verdad yo me hice muy fan, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el padre Mike Schmitz, que sacaba sus cápsulas de 10 minutos y daba súper buenas pláticas. Pints with Aquinas, me encantaba, yo era como de los primeros fans. Entonces tenía como que su podcast era puro audio y hablaba como de filosofía y teología y daba de que las pruebas de la existencia de Dios, las vías de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces yo escuchaba así, era súper nerd. Me encantaba ese podcast, ¿no? Entonces yo en mi colegio como que, no sé, me encantaba como que dar así las pruebas de Dios y tal. Entonces otro podcast que me gustaba era el de Bishop Barron. Escuchaba también el del padre Jorge Obregón, The Search. También me gustaba ese podcast que daba como reflexiones dominicales y todo eso, ¿no? Entonces, a mí, pues en un primer instante, pues llegando a Miami, pues yo consumía mucho contenido de evangelización digital, ¿no? Y fue algo que me ayudó mucho, pues en esos momentos donde no tenía esos medios, ¿no? Ya luego, pues pude encontrar una pues, comunidad, un grupo de jóvenes en la parroquia y tal, y pues ahí seguí como que mi camino, ¿no? Que si quieres ahorita tocamos eso del tema de la presencialidad y la evangelización digital, sí. Porque ayer escuché como que pues lo digital nunca va a sustituir lo presencial, ¿no? Y es como que pues claro que no. La idea es que a través de estos medios pues podamos eh, como que tocar un poco el corazón o como que sembrar alguna semilla para luego propiciar más momentos presenciales, ¿no? Otra cosa que me ayudó como a apasionarme en los temas de evangelización digital era el hecho de que yo quería como, allá le dicen como un hustle, como
un negocio aparte, como que hacer dinero como que en los tiempos libres, ¿no? Y había muchas formas de hacerlo a través de internet, ¿no? Entonces yo tuve como 1000 negocios, ninguno pegó, pero de que aprendí a hacer Facebook Ads, de que decirle a los realtors, yo te manejo las redes y te hago los anuncios. Una vez me monté de que una página web que vendía cosas de China y las importaba y tal. Y ningún negocio funcionó, fue todo como un fracaso, pero lo bueno es que sí aprendí cosas de marketing digital, ¿no? Y luego voy a México y fue muy providencial porque yo iba a ser colaborador en Venezuela. El padre Elías Ayé me había propuesto pues ir de collab y era año pandemia y me decía pues este año va a ser más como de formación y quizá lo que podemos hacer como de colaborador sería como que empezar un proyecto de evangelización digital. Y yo, días antes, yo había como tenido esa inquietud de como que empezar un proyecto de evangelización digital. Y que días después el padre Elías me propusiera eso, pues fue como mucha coincidencia. Y, sí, exacto, diosidencia. Y dije, no, pues vamos, ¿no? Y voy a ser colaborador. Y resulta que me encontró el padre Pablo Solís y me invita, porque en ese momento del 2020 las fronteras estaban cerradas, entonces no pude ir a Venezuela, iba a hacer el cursillo virtual mientras abrían las fronteras, y me invitan a hacer el cursillo en México, sí, a hacer el cursillo en México, y como destino temporal me asignan a la comunidad de medicina en la oficina de comunicación del Reino Christi. Y ahí pues conociendo a Pablo, la oficina, me doy cuenta que existe el proyecto de CatholicNet, de que lo están pues como que retomando, ¿no? Y que hay muchas áreas de oportunidad. Y pues para hacer el cuento corto, pues me termino quedando en CatholicNet porque fue un lugar donde yo pude aportar mucho, ¿no? Tampoco es que me lo sabía todo y ya los algoritmos, sino que tuve que ir aprendiendo mucho. Y en ese pues trabajo como colaborador pues me ayudó mucho a aprender todos estos temas, ¿no? Y la verdad, pues sí que ahorita hablamos de eso, pero pues sí dio muchos frutos y que me empezó a apasionar mucho el tema del bien que uno puede hacer a través de la evangelización digital. ¿Y qué, o sea, de estos 2 años y cachito que llevas en CatholicNet, digo, has sacado muchos proyectos, has hecho videos, algunos de estos viral, ¿no? Ajá. Has sacado programas, has tenido muchas iniciativas. De hecho, a nosotros también nos ayudó con el diplomado online de formadores adultos del ESID. Él fue el que nos dio varias de las ideas que hoy estamos haciendo. Todavía no lo lanzamos al aire, pero pronto, para que lo esperen. Pero bueno, como que has tenido mucha iniciativa. Tú me decías, te has ido formando mucho. Uh-huh. De estos 2 años que has tenido la oportunidad de evangelizar, ¿con qué te quedas? Yo sí conozco varios jóvenes, incluso algunos de la universidad, que ahorita tienen mucho la inquietud, por ejemplo, de subir contenido, ¿no? De diferentes temas de evangelización, de apologética, uh-huh. o cosas que, como dar testimonios de su identidad, de su fe. Está muy de moda también el tema de como fortalecer la masculinidad, la feminidad, o el ser hombres de oración. No sé, como que hay diferentes iniciativas y que dicen, yo quiero compartir esto que vibro. Sí. Y entonces están en esa lucha, ¿no? O sea, están en ese esfuerzo, hay iniciativas. ¿Tú con qué te quedas de estos 2 años en los que has podido aportar tanto? Sí. Pues uno de los aprendizajes más grandes que he tenido ha sido el hecho de que nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para lanzar un proyecto de evangelización digital. Siempre hay 1001 áreas de mejora, ¿no? Lo más importante es empezar. O sea, de verdad, o sea, ¿cuántos proyectos se mueren porque queremos buscar como que un perfeccionismo, queremos tener los mínimos y tal? Pues, no. O sea, nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca vamos a tener pues, los recursos y tal. O sea, ahorita que estamos empezando el podcast que te estaba ayudando pues, a armar el servo y tal, pues... Aquí en la casa habían algunas luces, estas fueron cosas que nos fuimos encontrando. Estas letras robando de las otras oficinas. Ajá, exacto, sí. Oye, Jesús, ¿te puedo quitar la Virgen? Pues ahí está la Virgen de Jesús, ¿no? El San Pablo, pues este ajedrez es como de la sala y tal. Entonces, con las cosas que fuimos como que encontrando en la casa, armamos nuestro setup, ¿no? Por ejemplo, la cámara, pues
Ahorita no tenemos como suficientes cámaras para tener tres ángulos y los micrófonos, ahorita encontramos estos lavaliers, ¿no? Entonces estamos grabando ahorita con un celular, por ejemplo, ¿no? Empezamos con lo que tenemos, o sea, y ya empieza a probar la idea, empieza a ver si funciona y luego poco a poco pues vamos perfeccionando, ¿no? Y las cosas, la verdad es que pues poco a poco te vas a ir dando cuenta de que sí ayudan, ¿no? O sea, sí le llegan a algunas personas. Mucha gente como que se preocupa un poco por los números y que no, pues mi proyecto no está teniendo tantos seguidores y tal. O sea, con que tengas 10 seguidores o con que 10 personas puedan consumir tu contenido, es bastante, o sea, son 10 almas, 10 Sí, almas sí. en la que el Espíritu Santo puede actuar con un contenido tuyo que esté pésimamente producido, así grabado con el celular y no sé, mala iluminación, mal audio, lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo pueda trabajar a través de estos nuevos medios que se están presentando, ¿no? Eh, entonces sí, pues es uno de los aprendizajes más fuertes que me he quedado, pues empieza con lo que tienes y dale adelante, ¿no? O sea, los recursos pueden ir viniendo después, ¿no? Sí. De hecho, yo le agradezco mucho a Jorge, te agradezco mucho el que, si empezamos por esto fue porque él me motivó a lanzarlo. Yo no estaba muy convencido, porque me conocen, saben que todo este tema virtual no es mi fuerte. Lo pueden checar en mi cuenta de Instagram. O sea, no es mi fuerte, ¿no? Pero sí, la misión me apasiona mucho. Y justo en este momento en el que estamos viendo como las realidades y a qué me invita el Espíritu Santo, como desde el carisma que puedo aportar y platicándolo con él y con otros de la comunidad, pues era, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y de ahí empezó a surgir la idea. Y por eso digo, bueno, pues ya con lo que tengamos, saquemos algo. Ajá, Y vemos cómo jala. Y vemos cómo va exactamente. funcionando. Así es. Así que sí, por eso empezamos. Y la verdad, ahorita que lo decías, sí resonó mucho en mí algo que era no solamente en redes sociales, o sea, no solamente en este tipo de contenido de evangelización digital. ¿Cuántos Ujú. apostolados nunca Sí. nacen o no prosperan porque queremos todo perfecto desde el inicio? ¿Y cuántas ideas más bien se van construyendo en el camino? Ujú. Es decir, creo que cuando Dios pone algo en el corazón, nos invita a que nos lancemos. La misma evangelización, los primeros apóstoles no tenían todo resuelto, no sabían qué iban a hacer, cómo se iban a organizar, a dónde iban a ir. Simplemente tenían una pasión en su corazón, compartir el amor de Dios, compartir la buena nueva. Y eso los llevaba y se lanzaron. ¿Dónde iban a dormir? ¿Qué iban a hacer? Los primeros evangelizadores en América, ¿qué iban a hacer? ¿En qué idioma iban a hablar? ¿De qué se iban a mantener? O sea, de sostener ellos mismos, ¿no? Y se lanzaron. Y creo que lo que tú decías para este tipo de evangelización aplica a todos los apostolados. Ujú. Es, con lo que tenemos, hacemos lo mejor posible, ¿no? Y eso sí, lo hacemos con muchísimo amor a Dios nuestro Señor y a las personas, ¿no? Y ya en el camino vamos mejorándolo y tal, ¿no? Pero Sí. luego vamos a mejorar también el stage. pero ya en el camino vamos mejorándolo. Exacto, Pero lancemos algo, ¿no? exacto. Eh, eso sí, o sea, no sé cómo resonó mucho. Sí. Y yo te interrumpo, ahorita que mencionaste lo de los apóstoles, yo en Católica algunas veces como que le he comentado al equipo de preguntarnos ¿qué haría San Pablo si estuviera vivo en el siglo XXI? O sea, Ujú. ¿cómo evangelizaría pues las nuevas comunidades y tal? Y yo creo que obviamente pues yendo pues en persona y tal, pero no desaprovecharía la oportunidad que tenemos hoy en día Ujú. de llegarle a tantas personas con tan poco, ¿no? O sea, uno no tiene idea como que el impacto que puede dar hacer este tipo de contenidos. O sea, por ejemplo, este, me acuerdo o sea, en Catholic que yo estaba como manejando el Instagram y tal, y o sea, yo me ponía la meta de que pues 3 publicaciones al día, ¿no? Que es mucho, pero era como mi chamba, ¿no? Era como que lo único que tenía que hacer, ¿no? Entonces, sí, bueno, por lo menos hay que darle intenso a las publicaciones y a los contenidos, ¿no? Había veces que no tenía ni idea qué publicar, ya era de que última hora o lo había procrastinado. Entonces busqué así en la página web, agarré un texto, alguna oración, la, la diseño y qué sé yo, y de repente lo publico y tiene una gran viralidad el post. Ya muchas personas le ayudó, ¿no? Era como que una oración para hacer sanación o pedir perdón, ¿no? Pedir Ujú. perdón por algo. Y en los comentarios la gente me escribía así por privado y que, wow, o sea, esta oración como que me ha ayudado mucho en mi propia vida, ¿no? O por ejemplo, iniciativas que se dan así,
Eh, me acuerdo en el año en mi año de collab, cuando iban a beatificar a Carlo Acutis, Ujú. se me ocurrió la idea de que pues vamos a grabar como un video, porque veía que en los posts de Carlo Acutis había como, era como trending trending el tema, ¿no? Entonces dije, no, pues vamos a lanzarlo, ¿no? Entonces típico que lo procrastiné y el día antes pues me puse en una cámara y tal y me hice como que un guión en Word, me grabé y el próximo día a las 5 de la mañana me levanto temprano para editar el video, así como que medio chafa como que la edición y tal. Entonces lo publico y se hizo muy viral el video en las redes de Catholic, ¿no? O sea, en Instagram llegó a 60.000 personas, en Facebook tuvo un reach de 1 millón de personas, 1.300.000 personas, ¿no? Entonces yo decía, parecen números, pero son almas que de verdad le han llegado al video y con que a una persona el Espíritu Santo haya podido actuar en el corazón de una persona, es que ya valió la pena, ¿no? Entonces, estos medios de verdad sí ofrecen o sea, ofrecen una oportunidad muy grande para la iglesia y tenemos que abrir un poco los ojos para aprovechar estas nuevas formas que tenemos de evangelizar. Bueno, ¿y cuántas secciones del ESID, cuántos o sea, de grupos de jóvenes no pusieron el video ese? Sí, una consagrada me decía que me encantó tu video, se lo pongo a mis chavos del ESID, yo, buenísimo. Me hubieras preparado mejor si hubieras sabido Que que iba a tener estaba tan bien. Sí, sí. No, la verdad es que es increíble lo que tiene a veces de impacto una publicación que se hace, ¿no? Y tú dices, o sea, ahorita hablabas de 1.300.000, no es cualquier cosa más los 60.000 de Instagram, pero dices, con que le llega a pocas personas, pero muchas veces a través de eso, cuando te llega típico, yo creo que a todos nos ha pasado, un post en un momento que estás sensible o en un momento que estás discerniendo Sí. algo, que te sientes más, no sé, desolado. ¿Cuántas veces nos hace, o sea, nos ayuda, nos reconforta, nos impulsa, nos Ujú, lanza? exacto. Y todo es porque alguien lo compartió. Ujú, Habrá muchos que a lo mejor no nos dediquemos así como el 100% a este tipo de iniciativas, ¿no? ujú. Pero muchas veces sí podríamos compartir algo. En un grupo de WhatsApp, o sea, quizá el contenido no lo hicimos nosotros, pero Ujú, oye, me llamó mucho la atención este post o este video que hizo tal padre, por ejemplo, ujú. y lo mandas por el grupo de la familia o de los amigos. Muchas veces esos videos también pues pueden contribuir a la conversión o a que el Espíritu Santo se mueva en el corazón de otra persona para fomentar más momentos de encuentro con Cristo. Sí. Oye, digo, pues tú conoces mucho de este tema, más que yo seguro que sí, pero, o sea, ¿qué iniciativas? Ujú, O sea, como qué podemos aprender de buenas iniciativas, porque hay muchas personas, laicos consagrados, ujú, sacerdotes, consagradas, muchos laicos comprometidos, que se han lanzado iniciativas como en este campo, ¿no? Evidentemente no solo del Reino Cristo, como de toda la iglesia. sí, Incluso mucha gente no católica que pero como con una propuesta de valores, ¿no? De esas iniciativas, como cuáles consideras como, sé que ninguna es perfecta, pero bueno, como especialmente exitosa en cuanto al impacto que tienen y qué podemos aprender de ellas. ok. Un ejemplo que me gusta mucho es el padre Juan Carlos Arias. Él en Instagram como que graba, ¿no? O sea, como una pequeña reflexión del Evangelio Ujú, del día, en menos de 1 minuto, ¿no? Y siempre usa de que analogías o ujú. una forma chistosa como que de explicarlo y tal. Y han pegado mucho porque son reels que han ayudado bastante a las personas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un proyecto de evangelización muy sencillo, sin muchos recursos, puede llegarle a muchas personas, ¿no? Ujú. Otro ejemplo que me gusta mucho era el padre Elías Ayer cuando él me invitó a hacer el podcast y tal. Ese podcast se hizo realidad un año después y lo bonito fue que yo desde Catholic Net lo pude como apoyar un poco, compartir los contenidos que él iba subiendo, em, que se llama God's Plan, ahorita lo pueden buscar, ¿no? Y le está yendo muy bien, ¿no? Entonces el padre Ujú. que está en Venezuela se consiguió un estudio de grabación y tal que se lo prestaron y sacó su podcast de God's Plan y quiere ayudar mucho a los jóvenes en temas de discernimiento, no solamente vocacional, sino discernimiento de qué carrera estudiar, de qué decisiones tomar en mi propia vida, cómo manejar tales relaciones. El podcast es muy bueno porque me va Ujú. entrevistando a laicos y así, como que
hablando de su experiencia de Dios y él dando su feedback y tal. Entonces está muy bueno ese podcast, ¿no? Otro ejemplo también de Reino Christi, el podcast de Amar Así, a mí me gusta mucho, que son 3 niñas que hablan de teología del cuerpo. Y está excelente. Incluso tienen una comunidad de Patreon que les ayuda pues como a sostener el apostolado, que también eso es otro reto importante, ¿no? El tema de la sustentabilidad. Oye, y ante todas esas, ahorita comentabas como lo virtual no sustituye lo presencial. Creo que además ahorita en la pandemia todos hemos sido testigos. O sea, es decir, teníamos mucho contacto virtual y aún así nos hacía falta lo presencial, sobre todo para los que nos somos de personas y así, nos hacía 100%. Falta, ¿no? Todas estas iniciativas, ahorita hablabas, ¿no? De esta última iniciativa de Amar Así, donde se han tratado de formar una comunidad entre ellos, digamos, ¿no? Pero bueno, aunque no lo sustituye, que es real, pero sí le aporta cosas. Sí. Es decir, no es que sea indiferente en este sentido, porque cuántas veces, tú lo decías ahorita en el video de Carlo Acutis, ¿no? Llegó a 1.300.000 personas, pues difícilmente presencialmente llegaremos a eso. Es verdad que no es un acompañamiento diario, en un proceso seguido, es simplemente como un medio, ¿no? O sea, es un elemento concreto. Pero bueno, ¿cómo crees que se complementan estas dos realidades, no? Okay. O sea, lo presencial, que tiene muchísimas fortalezas, y ojalá tengamos, de hecho creo que a veces nos falta como salir más al encuentro de las personas presencialmente, ¿no? La forma de acoger, por ejemplo, cuando llega una persona nueva a nuestras secciones o algún apostolado, como que a veces nos podemos encerrar en nuestro núcleo. Y como que llega alguien nuevo y yo no lo conozco. No, pues, o sea, es decir, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Involucrarlo, hacerlo parte. Sí. Como que a veces nos falta esta parte presencial. Pero bueno, dentro de toda la riqueza presencial, ¿dónde o cómo ves el aporte de toda esta realidad virtual? Ok. Te voy a decir como que de mi propia experiencia, porque no tengo la experiencia de los demás, pero ya nada más desde mi experiencia, yo he conseguido formas de cómo esto, evangelización digital, aporta lo presencial. Por ejemplo, el Bishop Barron, que tiene muchísimos proyectos de evangelización digital, él tiene un podcast de Sunday Sermons, ¿no? La homilía dominical, ¿no? Entonces, el Bishop Barron es un gran predicador, ¿no? Y yo oigo sus homilías dominicales y me gusta la reflexión y tal, pero esas homilías dominicales me ayudan a preparar mucho el corazón para vivir la misa el domingo, ¿no? Eso es un ejemplo muy concreto. O por ejemplo, cuando me piden dar alguna charla del ESID o para el grupo de jóvenes y tal, háblale sobre tal tema. Yo que no soy un experto, pues ¿dónde voy a buscar el contenido ya digerido, ¿no? Pues que yo me esté metiendo el catecismo y tal, quizá para mi nivel no es tan fácil, ¿no? Yo lo que hago es busco el tema en internet, ¿no? Busco alguna charla de algún sacerdote católico o de ¿cómo se dice? Sí, de algún predicador de Estados Unidos. A mí me gusta oír mucho las charlas de Focus, que son como conferencias en Estados Unidos y tal. De ahí yo agarro muchas ideas, ¿no? O hay muchos padres que se ponen a dar catequesis y las suben a YouTube. Y son muy buenas catequesis donde yo puedo sacar mucha inspiración y de ahí pues usarlo para las cosas presenciales. Catholic Link, por ejemplo, es un sitio donde hacen recursos para la evangelización, ¿no? O Catholic Net, que ahorita están produciendo cursos y tal. Pues mucho de eso material formativo lo puedes descargar y compartirlo pues en tu comunidad cristiana, ¿no? O sea, la evangelización digital puede enriquecer muchísimo todos estos encuentros presenciales porque pues hace todo como que un poco más accesible, ¿no? Quizá yo estoy en Guaymas, qué sé yo, y a mí me gustaría mucho saber sobre el tema de sanación, pero no hay muchos retiros ni cursos de sanación en Guaymas, ¿no? Pues hay mucho contenido en internet de buena doctrina pues, que habla de la sanación y tú te puedes formar y tal y llevar algo a tu comunidad cristiana en Guaymas sobre la sanación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido también aporta mucho la evangelización digital. ¿Y cuáles ves? Porque digo, yo concuerdo, o sea, que hay como un horizonte muy amplio. De hecho, creo que a veces, no sé, como nos falta como explorar y meternos un poco más, ¿no? En estos ambientes. Sí. Pero ¿cuáles ves como los retos? Porque también ha habido,
no sé, momentos polémicos de la participación Sí, de algunos, sí, la forma de hacerlo también a veces para otros ha sido polémico. Digo, tampoco se trata, es difícil siempre darle gusto a todos, no ser monita de oro para todas las sí, personas. Entonces, a la vez que hay grandes horizontes, apertura, un campo de evangelización, también hay retos y desafíos. sí. ¿Tú cuáles ves como los principales, no sé, retos, a lo mejor por cultura interna, Ujú. o a lo mejor por percepciones, los principales retos o desafíos que tengamos como Reino Christi en la evangelización digital? Ujú. A ver, justo yo creo que uno puede ser el tema de los prejuicios, ¿no? Mm. Y que esos prejuicios pues nos pueden cerrar un poco la idea eh, de adentrarnos en este mundo de evangelización digital, porque quizá alguien cuando le dicen evangelización digital se imaginan a un padre bailando en TikTok, ¿no? Entonces, no, ¿cómo es posible? Eso no es la forma de evangelizar, pues, claro. Pero no es solamente eso, ¿no? O sea, Mm. yo creo que como iglesia tenemos que darnos cuenta de la riqueza y el gran área de oportunidad que hay en estas nuevas plataformas, en estas nuevas redes, ¿no? Las cosas que se están viniendo y cómo podemos alcanzar a estas almas que quizás no van a conseguir un contacto directo con algún testimonio de algún cristiano o algo así y que lo puedan encontrar pues en redes sociales y eso como que siembre la semillita de su camino de conversión, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, uno yo creo que es el tema de los prejuicios. Otro, pues el tema de la sustentabilidad. Ujú. Pues en Catholic lo hemos vivido claramente, ¿no? O sea, cómo hacer que tu proyecto de evangelización digital sea sostenible, ¿no? Porque es una realidad que si te gustaría pues llevar un poco a profesionalizar el proyecto, sí se necesitan recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este tema para que funcione, ¿no? Entonces, en Catholic se nos ocurrió la idea de preparar cursos, meterle diseño instruccional, diseño gráfico y poderlo ofrecer a la gente a cambio de un donativo para sustentar el proyecto y pues podamos llegarle a aún A más más personas. personas, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? El tema de la sustentabilidad, cómo hacemos un proyecto de evangelización digital sostenible y que como iglesia también tenemos que apoyar a proyectos de evangelización digital, ¿no? Porque son necesarios. Otro reto, pues evidentemente el no perseverar o como que Mm. cuando alguien quiere como empezar algún proyecto, ¿no? Y le pide opinión a los demás y tal, todo el mundo va a tener como mil y una opiniones o razones por la cual no deberías adentrarte en este mundo, entonces no terminamos como que perseverando o hacemos algunos episodios y tal, y luego vemos que no hay tantos frutos, ¿no? Y pues decimos, nos rendimos, ¿no? No, este proyecto ya no jaló. Pues hay que darle como, hay que ser pacientes también en la evangelización digital. Oye, y otro reto, bueno, el de ser, de perseverar, me habías compartido además otros casos, ¿no? De proyectos que habían Ajá. empezado y como tardan mucho en arrancar, ¿no? A Sí, veces meses y así, entonces sí, como sí, sí. la constancia es lo que va Sí, ayudando a que esos proyectos maduren exacto. y no como frenarlos o cortarlos a Sí, la primera, ¿no? sí, que la verdad yo creo que es como una bola de nieve. O sea, a veces puede ser más difícil llegar a los 2000 suscriptores en YouTube Ujú. que pasar de los 500.000 suscriptores a 1 millón. Porque pues la misma inercia de las redes sociales pues es así, ¿no? Cuando estás empezando pues llegas a muy poquitas personas, las redes sociales, los algoritmos como que se lo van mostrando a las personas y si ven que van gustando pues se la muestran a más, ¿no? Pero es poco a poco, poco a poco. Entonces para estos proyectos pues sí hay que ser perseverantes, ¿no? Oye, pero el otro reto que yo también veía, no sé, tú que estás más metido, el tema de la autenticidad. O sea, como que a veces vivimos en una cultura de imagen, Sí, donde, digo, yo trabajo mucho con adolescentes y a veces presentan una imagen pues sí, en las historias que suben, en sí, las fotos que suben, donde se presentan como una vida perfecta, feliz, divertida, alegre, con proyectos y luego ya que platicas en el uno a uno con muchos de ellos, te das cuenta ujú, de muchas otras realidades. No se trata tampoco, creo, de ventanear como todas nuestras dificultades en redes sociales, ¿no? Tampoco quiero llegar a eso, pero, o sea, ¿cómo favorecer?
una cultura de autenticidad cuando pues solamente se presenta una imagen tan parcial en redes sociales. No sé si me explico. Sí, yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Porque la verdad es que creo que viene un poco de cada uno, ¿no? Porque puedes subir, dos personas pueden subir lo mismo, pero con propósitos totalmente distintos, ¿no? Ujú. Eh, o que tú subas contenido de la fe y tal, y evangelices, pero que en lo que en el fondo estás buscando es crear una imagen de ti, de, no sé, la persona mocha o el santo y tal, y lo que tú estás buscando es eso, y no lo otro que sería como darle gloria a Dios, esparcir su palabra y tal. Entonces, sí, sí yo creo que tiene que venir pues de una profunda reflexión y del corazón de cada uno, como que hacerse la pregunta de lo que estoy subiendo es para alimentar mi ego o para crear una imagen que me importe para que los demás piensen bien de mí, o lo que estoy subiendo es para darle gloria a Dios, ¿no? Eso yo creo que es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer al momento de, de subir algo en redes sociales. Porque quizá es una debilidad pues muy fuerte y tal, y lo que más convenga es que no estés tan activo en redes sociales, ¿no? Porque para que tú le puedas dar más gloria a Dios, ¿no? Entonces sí, yo creo que depende de cada uno el ser auténticos y pues mostrar o transmitir la fe porque tú tienes un profundo deseo de darle la mayor gloria a Dios. Bueno, y yo creo que eso aplica además como para todo. Es decir, ahorita que lo decía, yo me ponía a pensar cuántas iniciativas apostólicas en las Ujú. secciones, o cuando vamos a misiones, o cuando se sube una foto típico en Sí, misiones, sí, sí, que es muy sí. típico decir, ¿cuál es? Una cosa es lo que reflejamos, que también habría que analizarlo, pero Ujú, otra es, a nivel personal, ¿qué estoy buscando? ¿Likes? ¿Presentar una imagen? ujú. ¿O estoy buscando dar gloria a Dios? Cuando lanzamos una obra apostólica o tenemos una iniciativa en este Ajá. campo, ¿qué buscamos? ¿Dar gloria a Dios? O sea, como que es una pregunta que creo que aplica a un contexto incluso mucho Sí, más amplio, ¿no? sí, sí, sí. Para todo, la verdad. Y sí, súper, súper necesario. Ahorita tenía una idea que se Se te me... acaba de Sí, ir. se me... Oye, y bueno, mientras regresa la idea peregrina. El... o sea, ¿cómo tú estás muy, pues muy comprometido, digamos, en la evangelización digital y has aportado mucho? Ok, Ujú. sí, ahorita lo decía hace ratito, ¿no? Conozco mucha gente que sí está muy involucrada, o sea, o tiene un gran deseo de aportar en este campo. Sí. Muchos jóvenes, por ejemplo, incluso varios adultos también, de decir, oye, pues yo podría compartir algo. A Ujú. todos aquellos que tienen como una iniciativa de querer aportar algo, como en este gran, no sé, horizonte que hay de Ujú. oportunidades que nos dan las redes sociales, así como también hay muchas cosas negativas que a veces, pues, no sé, dañan a las personas, a nosotros mismos, o crean una cultura de antivalores, en fin. Pues también hay una gran oportunidad para nosotros, o sea, Ujú. pues las criaturas en este sentido no es que las redes no son buenas o malas, ¿no? Es decir, es el fin que se les da, cómo se utilizan, Sí. etcétera. Pero bueno, ¿qué tips les das? ¿Algún consejo a las personas que quisieran aportar más en la evangelización digital? O sea, comprometerse más activamente. Y luego, un consejo a muchas personas que a lo mejor, pues no es que nos vamos a meter tanto, Ujú. pero reconocemos que es un campo actual, es una realidad que vemos, que vivimos, que constatamos, y decir, a lo mejor no me voy a comprometer tanto, a mí no me lo pide tanto como el Señor, ¿no? El Espíritu Santo no es que me lo mueva tanto, pero a lo mejor puedo hacer algo. Ujú. No voy a sacar un proyecto, un podcast Sí. o videos como diarios o semanales, Ujú. pero ¿qué puedo aportar? A los que sí quieren comprometerse, como en algo así, a lo que el Espíritu Santo los está moviendo así, o a los que no, pero algo puedo aportar. Sí. Pues para los que quisieran empezar algún proyecto de evangelización, pues número uno, pues lo que dije al principio, pues empieza, ¿no? Yo he escuchado muchas personas como consagrados o que quieren empezar, que ahorita no puedo empezar porque estoy buscando pues alguien que me haga el diseño gráfico y me diseñe las frases que quiero subir, ¿no? O no, es que yo ahorita no tengo la cámara adecuada, ¿no? O los micrófonos. Em, o no, es que yo no sé de eso, ¿no? Quiero empezar, pero es que la verdad es que yo no sé de eso y necesito a alguien que me asesore y tal.
O sea, olvídense de todas esas cosas. Empiecen con lo que tienen, ¿no? Ujú. Y todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, pues, pero si quieres empezar un proyecto digital, lo más probable es que tengas tu celular, ¿no? Y tú puedas agarrar la cámara frontal, grabar y decir algo, ¿no? Lo que te inspira en el Espíritu Santo y subirlo, ya sea a TikTok, a YouTube, a Instagram, el que tú quieres, en el que pases más tiempo, ¿ok? Donde creas que puedas aportar. Así sea en el grupo de la familia, pues subo mi video pues, diciendo algo, ¿no? De lo que me inspira el Espíritu Santo, ¿no? Luego, segundo tip, yo creo que es importante eh, tener un qué, un cómo y un por qué claro, ¿no? Y a quién, ¿no? Sobre todo. Porque muchas veces pues podemos empezar un proyecto de evangelización digital, pero no sabemos ni a quién le estamos hablando, qué es lo que le queremos decir y cómo se lo vamos a decir, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro desde el principio, decir, a ver, yo quiero hacer un proyecto de evangelización digital, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo se lo voy a hacer saber, ¿no? Y eso, eh, pues ayuda mucho más, ¿no? Porque estás identificando en ese quién un problema en el que tú puedes aportar una ayuda, ¿no? Entonces, pues eso sería número 2. Número 3, buscar inspiración. Eh, o sea, si quieres empezar un podcast, pues ponte a oír podcast, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo graba podcast Joe Rogan? ¿Cómo lo hace Matt Fradd? ¿Cómo lo hace, no sé, Rorro Chávez que tiene su podcast, ¿no? Escuchar cómo hablan, las conversaciones que llevan y tal, cuánto tiempo, ¿no? O si yo quiero hacer reflexiones del Evangelio en Instagram, pues busque gente que hace reflexiones del Evangelio en Instagram, ¿no? Cómo las hacen, qué formato usan, si lo hacen afuera o lo hacen como que en sus cuartos, ¿no? Si lo hacen desde modo selfie o lo ponen encima de un libro, o sea, como que buscar inspiración de cómo lo hacen y no solamente en el mundo de evangelización, sino pues en las redes sociales en general hay muchos proyectos que son muy exitosos y buscar, oye, ¿qué tiene este proyecto exitoso que yo pudiera adaptarlo a mi propio proyecto para que pueda ayudar también, ¿no? Entonces, buscar inspiración y tercero, pues, mucha perseverancia y poco a poco, pues, ir mejorando, ¿no? Ir conociendo en la medida de lo posible, pues, cómo funcionan un poco las plataformas, qué tips en línea, hay mil y un páginas que te ofrecen estos tips que te puedo ofrecer yo, sobre cómo, pues, arrancar tu proyecto en redes sociales, o un blog, o un podcast, o lo que sea. Y para los que, digo, porque estos son Sí. gente que ya quiere, ¿no? Ujú. Ahora gente que a lo mejor dice, no me voy a meter así a Ajá. desarrollar todo Pero un algo puedo proyecto, aportar. pero algo puedo aportar. Sí. Uno, yo creo que el testimonio de la propia vida, pues ya con eso, pues aportas mucho, ¿no? Digo, Rorro Chávez es un influencer, ¿no? Que tiene muchos seguidores y tal, pero a mí me gusta cómo de vez en cuando él, no sé, está subiendo sus historias y tal, y de repente pone un día, hoy fui a misa, ¿no? O vengo de ejercicios espirituales y me ayudó mucho por esto y esto y esto. Entonces, en tu propia vida, pues, si estás compartiendo cosas importantes para ti, no sé, de repente compartir, oye, no sé, estoy haciendo mi momento de deporte, ahorita estoy jugando con mis amigos tal, ahorita estoy estudiando, ahorita voy a una adoración eucarística, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, pues ya que hay mucho contenido de evangelización digital, pues consumir contenido de evangelización digital y algo que te llame la atención, algo que te guste, algo que te haya ayudado mucho, compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tu historia, en lo que Ujú. sea, ¿no? Y eso pues ayuda a tus seres queridos, pues porque le estás ofreciendo una ventana para que el Espíritu Santo pueda actuar. Yo creo que a mí me ayuda mucho, digo, eso que no siempre es compartir contenido espiritual, ¿no? Sino es Ujú, más bien como, o sea, lo decías de Rorro Chávez, pero yo creo que en muchos jóvenes lo veo, ¿no? Suben de repente, pues eso con los amigos, en la universidad, en el ujú. deporte, en lo espiritual, y hacen ver como la vida integral, ¿no? O Sí, sea, donde no solamente como se espiritualiza todo, sino exacto. es dentro de toda mi vida, ocupa Ujú, un lugar muy importante. De sí. hecho, al final de cuentas es lo que permea en todo, pero bueno, como hacerlo parte de, ¿no?
Y el tema de compartir, para mí sí era, bueno, algo que resonó, como no solía usar tantas redes sociales, es decir, a lo mejor no iba a crear contenido, digo, ahorita estamos haciéndolo muy motivados, ¿no? Pero a lo mejor no es que vamos a compartir, desarrollar contenido, pero a veces el compartir algo, me llegó un post, me ayudó mucho, pues es porque alguien me lo compartió, entonces, pues a lo mejor lo puedo compartir yo también, ¿no? Y simplemente con ese compartir, que nos toma 5 segundos, 10 segundos, no sé, a lo mejor ya alguien más le ayuda. Y creo que muchas veces con acciones muy sencillas, como todos podemos aportar en este campo, ¿no? Así es. Oye, y algo que, no sé, algo que te quedes para los que están escuchando, la idea pues de este podcast es eso, es como abrir el horizonte, ¿no? Y decir, no es que todos nos vamos a meter mañana con el desarrollo de contenido en redes, ¿no? Pero decir algo, no sé, algo que quieras como compartir para ir cerrando este como episodio. ¿Qué les dirías a los que lo vean, a los que lo escuchen, sobre la evangelización digital, el horizonte que hay, lo que pueden discernir, que le pueden preguntar incluso al Espíritu Santo, y me invitas a aportar algo? No tiene que ser desarrollar todo nuevo, no, compartir algún medio, consumir contenido de un tema que te interese y formarte mejor en ese tema, o compartir de ese tema hacia otras personas. Teología del Cuerpo, por ejemplo, que ha ayudado a muchísimas personas a encauzar el corazón, a una formación como afectivo-sexual, pues mucho más como Dios nuestro Señor nos lo presenta, y pues todo lo que aportó Juan Pablo II en esta área, ¿no? Bueno, no sé, como que algún consejo, algo que quisieras compartir. Sí. Pues ya lo mencionamos, pero quisiera como que volverlo a recalcar, que es por la gloria de Dios, ¿no? O sea, si las redes sociales son un medio, todo lo que sea el mundo de internet, pues son un medio, ¿no? Y podemos usar ese medio para darle gloria a Dios, ¿no? Entonces, si sientes que Dios te está invitando a iniciar un proyecto de evangelización digital, pues hazlo por la gloria de Dios. Quizá no entiendas cómo funciona todo este mundo, quizá no, pues eres muy novato, o tienes algunos miedos de que no, yo por mi edad no puedo, empezar algo así, o no, pues yo soy muy malo con la tecnología, qué sé yo. Si siente que el Espíritu Santo te lo está pidiendo, pues rema mar adentro, ¿no? Por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, nada más, ¿no? Y igual pues también en la vida propia, cómo nosotros como cristianos podemos ser testimonio del Evangelio en las redes sociales, ¿no? Pues si Cristo es alguien importante para ti y en redes sociales compartes las cosas importantes, pues compártelo a Él, ¿no? Si es lo mejor que te ha pasado, pues vale la pena compartirlo con todo el mundo y lanzarlo, ¿no? Allá afuera. Y algo con lo que tú te quedes como a nivel personal pues de este rato de conversación, además de haber sido de los que impulsaron este podcast y esta idea, algo con lo que tú te quedes, que tú te lleves de este rato. Me llamó la atención pues justo el tema de ser auténtico en redes sociales. Si para ti es importante Jesucristo, pues lánzalo a los demás. Y sí, o sea, como que el tema de la sencillez, de no buscar ese perfeccionismo, de que el Espíritu Santo va a ir inspirando las cosas, ¿no? Tú empieza con lo que tienes, haz lo que puedas, ¿no? Y su gracia pues va a complementar, ¿no? Sí. Bueno, y que a veces el perfeccionismo se nos mete, o sea, es decir, como decir, con un deseo noble, como el trigo y la cizaña, con un deseo Sí. noble de querer ofrecer lo mejor a Dios, Ajá. y queremos que esté todo perfecto, y no, dice Dios, haz lo mejor que puedas con todo el amor que puedas. Y lo demás no está en nuestras manos. Exacto. Yo me quedo mucho con dos cosas. Uno es, tú también lo has compartido y lo recalcaste al final, las cosas, lo que emprendamos, lo que hagamos, lo que vivimos, que sea para la gloria de Dios. Resuena mucho no solo en este tema digital, sino, no sé, ahorita estaba como pensando en iniciativas que tenemos en otros campos, en el ESID, a nivel territorial o a nivel de consagrados. Es decir, las iniciativas que propongamos, las acciones que emprendamos, antes de hacerlas, cuestionarme si las estoy haciendo para la gloria de Dios. Y si noto, por lo menos en lo personal me quedo mucho con eso, y si noto que no es del todo para la gloria de Dios, que están el trigo y la cizaña mezclados,
como pedir la gracia que complemente eso. Porque la segunda cosa, bueno, por lo menos que yo me llevo es lanzarnos. O sea, así como ahorita para este podcast o para otras cosas, ¿no? Pues no va a ser perfecto, no sabemos si va a funcionar o no, pero creemos que viene de Dios, lo que hemos discernido parece ser que viene de Dios, lancémonos y vayamos caminando y vayamos construyendo. Entonces, como no frenarlo hasta que todo esté ideal. Correcto. Buscar hacerlo para la gloria de Dios, lo mejor posible a nuestro alcance y con muchísima paz, sin frustrarnos porque no salió perfecto. Y como animándonos a lanzar las redes. En lo personal resuena mucho eso de cómo Cristo es el que nos convoca y Él es el que nos lanza, vamos en su nombre. Y si emprendemos estas obras y estos proyectos, no son porque queremos o porque nos ilusionan mucho y así. En lo particular me hacía más bien dudar muchas cosas, pero bueno. Sino es decir, bueno, parece ser que vamos a lanzar. Lancemos las redes y dejemos que Él haga el resto. Mucho o poco, solamente Dios lo va a saber, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te cambié. Y que Dios te siga bendiciendo en tu candidatado, en tu discernimiento, para que encomienden mucho también las vocaciones de laicos consagrados. Este año hay 2 en candidatado, Jorge Lam y Pedro Ceguera, para que nos encomienden muchos y también haya muchas y muy santas vocaciones, digo, en todas las diferentes vocaciones, ¿no? No solo ramas consagradas, sino también laicos comprometidos, pero bueno, ahorita particularmente les encargamos una oración. Y les invitamos a que muchos de estos principios, más allá de si Dios les está invitando a algún proyecto particular de evangelización digital o a aportar algo, compartir un reel, compartir una story, un post que viste que te ayudó, compartirlo con alguien más allá de los principios, que ojalá eso sí podamos llevarlos en el corazón, buscar en todo la gloria de Dios, lanzarnos, perseverar aunque a veces parezca que no funcione. Así le pasó a la primera comunidad de cristianos, parecían cada vez más perseguidos, más atacados, y sin embargo iba madurando dentro el amor, la comunidad, el amor del Señor y cómo el Señor iba actuando, y luego pues despegó, ¿no? Y pues que sí, también lo que nosotros compartimos es el amor de Dios nuestro Señor y el deseo de llevar ese amor a cada persona. Les invitamos a seguir viendo este podcast desde el carisma, como desde nuestra identidad respondemos a las realidades que estamos viendo día con día, las realidades en las que vivimos, las realidades en las que nos movemos. Que Dios les bendiga mucho. Y muchas gracias, Jorge. A ti. Vale.